¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Pero qué sabemos de esta condición? ¿Qué es? ¿Qué lo provoca? ¿Hay diferentes rangos de más leve a más severo? Conversamos del tema con Marcela Tenorio, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes y directora alterna de MICARE. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Marcela, a ver, me llamó la atención, antes que entremos en el tema del síndrome específicamente de Down, cuéntame un poquito, ¿qué es MICARE? Dice que tú eres directora alterna de MICARE. ¿Qué es? Mi CARE es un instituto milenio. Eso quiere decir que somos un centro de investigación de frontera financiado por el gobierno de Chile a través del programa Milenio. Lo que hacemos los institutos es que nos encargamos de realizar investigación en temas que son muy importantes para el tejido social del país. Y en nuestro caso, llevamos adelante investigación trabajando con personas mayores y con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ay, qué bonito. En algún momento vamos a hablar ¿te parece? De los proyectos que están llevando a cabo y cómo lo hacen. Tengo entendido que son varias universidades que se han juntado o profesionales de varias universidades Sí. que se han juntado para armar este centro, ¿no? Sí, todos los proyectos que financia el programa Milenio son proyectos de ciencia colaborativa y por supuesto no somos la excepción. En nuestro caso estamos en un consorcio que forman la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Somos 7 investigadores asociados de base, pero nuestro ecosistema lo forman más de 80 investigadores. Y actualmente están llevando a cabo estos dos proyectos que tú mencionabas, el tema de las personas con los adultos mayores y el tema de las personas con discapacidad cognitiva, ¿no? ¿Es eso? Llevamos adelante, te diría que más de 30 proyectos, pero todos tienen relación con personas mayores y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y son proyectos que tienen distintas fuentes de financiación. Hay financiaciones públicas, financiaciones privadas y financiaciones propias del instituto. Ah, qué bien. Vamos a conversar en otra ocasión de ello, pero ahora Feliz. aboquémonos para lo que estábamos convocados. Oye, hablábamos del síndrome de Down. Hace muy poquito fue el Día Mundial en que se conmemora este síndrome yo creo que para visibilizar todos aquellos problemas, todos aquellos mitos que surgen, todos los miedos que tenemos respecto de ello, ¿no? Los familiares, las personas comunes y corrientes. Cuéntanos, para que vayamos despejando de a poco, ¿qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una condición genética. Eso quiere decir que es algo que sucede sobre el material genético de base que se forma una vez se encuentran el espermatozoide y el óvulo. ¿Ya? Desde ese momento puede suceder una tripletación del material genético. En el 90% de los casos se tripleta el material del par 21. Por eso el síndrome de Down también se llama trisomía 21. Entonces tenemos esta condición genética que genera una vulnerabilidad y hace que pueda aparecer una discapacidad intelectual. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo se detecta? Tú dices que parte desde el comienzo, pero en realidad no se sabe desde el comienzo qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Cómo se No. detecta? ¿Hay exámenes específicos? Tengo entendido que ahora hay un examen obligatorio de alguna manera que hacer a la mujer embarazada. Cuéntanos un poco de eso. El síndrome de Down se puede detectar con algún nivel de confianza en la ecografía que nos hacen en el Plan Nacional de Seguimiento del Embarazo hacia la semana 18. En ese momento, el ecografista va a revisar cómo está algo que se llama la translucencia nucal y la presencia o no de tabique, ¿ya? ¿La Y presencia no algunas de qué? características Perdona, la del presencia. tabique, del tabique de la nariz. Ah.
Ya entendí. Perfecto. Entonces, el ecógrafo, el médico ecografista o el técnico que está haciendo la ecografía va a tomar esta información y puede aparecer algún indicador que sugiere que podría ser que ese bebé, que ese feto venga con un síndrome de Down, ¿ya? Si se quiere estar totalmente seguro, hay que hacer una amniosíntesis, que es un procedimiento un poco más invasivo, ¿verdad? Es una aguja que entra, Ujú. toma material genético y hace el análisis para ver si está presente la tripletación. Entonces, en este momento lo que tenemos son las ecografías de vigilancia que hacen parte del Plan Nacional. Es súper importante decir que no todas las mujeres tienen acceso a las ecografías y no todas tienen la oportunidad de tenerlo, ¿cierto? Porque tenemos lugares rurales y lugares donde el ecógrafo más cercano está muy lejos. Eh, pero sí, la mayoría de las mujeres que estamos en ciudades, en espacios urbanos, podemos tener esta ecografía, que es una ecografía de vigilancia. Ahí no vamos a estar seguros, es como una indicación de podría ser. Y si se quiere estar seguro, la mamá, la familia puede tomar la decisión de hacer una amniosíntesis o no. Ya. Oye, bueno, muchas preguntas. Por un lado, tú dices que ocurre como un tema genético, ¿no es cierto? No sé si llamarle error, pero algo pasa que se duplica en algún minuto. Eh, ¿Quiere decir de alguna manera que sería hereditario ese error de cada uno No. o no? No lo llamamos error, ¿cierto? Entendemos que es una varianza natural de la Una especie. variante, exacto. Sí, porque además es súper importante saber que el síndrome de Down no es solo de los humanos. Hay otras especies donde también se producen estas tripletaciones. De hecho, hay modelos animales que se tripletan en el laboratorio para poder hacer investigación de biología básica sobre síndrome de Down. Entonces, esta es una varianza natural. Tenemos muchísimas opciones de varianza. Piensa que tenemos 23 pares de cromosomas y 250.000 genes, más o menos. Así que esa es la cantidad de espacios posibles para que algo pase. Oye, Entonces, y ese algo pase, tú dices, claro, muy claramente, generalmente sucede en el cromosoma 21, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, esto porque me surgió ahora, qué pasa si se duplica o aparece un anexo en otro? hay duplicaciones y tripletaciones que son incompatibles con la vida y Ah, entonces van a dar cuenta de la mayoría de las pérdidas que tienen ya. las mujeres durante el primer trimestre de embarazo. Recuerda que de los embarazos que arrancan, hay una cantidad importante de embarazos que no superan el tercer trimestre y en su mayoría se debe a que se ha producido alguna varianza a nivel genético que hace que no haya compatibilidad con la vida. Y hay otro montón de condiciones. Además del síndrome de Down, tenemos el síndrome de Williams, el síndrome de X frágil, Turner, Klinefelter y otro montón de condiciones que nosotros los vemos en la clínica o los tenemos a los chicos en los colegios, los adultos trabajando, que vienen de estas variaciones que suceden a nivel genético. Tú dices entonces que estas variantes no necesariamente son heredables. ¿Por qué No entonces? son, sí, no son hereditarias, eso es súper importante. El síndrome de Down no es una condición hereditaria, es una condición que es esporádica y eso además quiere decir que tú puedes tener una persona con síndrome de Down que tenga un hijo, porque tampoco es cierto que sean siempre estériles. Puede tener un chico con síndrome de Down o una chica un hijo y ese hijo no tener síndrome de Down. Bueno, También por es eso muchas veces vemos que en las familias hay casos únicos. Probablemente tú conoces personas con síndrome de Down y en su mayoría son casos únicos en sus familias. No hay un patrón de heredabilidad. ya, perfecto. Oye, yo supongo que eso, lo que tú me estás diciendo, digamos, forma parte de algún tipo de estudio que han hecho a lo mejor a lo largo de los años, porque mucho se ha dicho, algo que tú mencionaste recién, que trataban, por ejemplo, que los chicos con síndrome de Down, varón o mujer,
no se casaran, no se reprodujeran de alguna manera, porque podían salir hijos defectuosos, llamémosle. Eso ya entonces ya no es, eso es simplemente uno de los mitos que hay que borrar. Sí, bueno, además también porque ahí yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Lo primero es que durante la Segunda Guerra Mundial tuvimos un movimiento de eugenesia muy importante en donde se cometieron crímenes, hubo asesinatos activos de personas con discapacidad intelectual o con otras formas de discapacidad en esta búsqueda de purificar la raza. Se creía que eran personas que no debían reproducirse para que la raza no tuviera estos defectos. Eso era lo que se creía en ese momento, ¿cierto? Por supuesto que las cosas han evolucionado mucho socialmente. Ahora entendemos que esto no es una enfermedad, entendemos que la discapacidad hace parte de la varianza natural de la especie y además ya gozamos de muchos tratados internacionales que confieren pleno derecho a las personas con discapacidad. Entendemos que son personas de pleno derecho. Te diría que esto por un lado, pero también hemos ido entendiendo, gracias a estos tratados de derecho, que dentro de los derechos de las personas con discapacidad está el derecho a la sexualidad plena y a formar una familia en igualdad de condiciones a como lo hacemos todas y todos. Perfecto. Oye, ahí me surge entonces también otra pregunta, porque, a ver, no es heredable, sucede al azar en buenas cuentas, ¿no es cierto? Pero hay Sí. algunas condiciones que pueden llevar a tener mayor probabilidad de síndrome de Down. La Sí, descendencia, me refiero. bueno, tú sabes que el mayor riesgo, porque esto lo sabemos todas las mujeres, es la edad de la mamá, ¿cierto? La edad de la mamá es un factor que correlaciona con una mayor probabilidad de tener no solamente un bebé con síndrome de Down, sino con otras condiciones posibles del neurodesarrollo. Y por eso a las mamás añosas, como se llaman en el sistema de salud, se les hace un seguimiento mucho más cercano y mucho más estricto. Y en algunos países, como en Alemania, por ejemplo, o en Dinamarca, a partir de los 35 años, el monitoreo de condiciones genéticas es obligatorio porque las mamás, se entiende que las mamás tienen que tener el derecho a decidir si tienen el bebé o abortan, porque las leyes de aborto son distintas, ¿cierto? Y entonces influyen también en el tipo de monitoreos centinelas que se hacen en el embarazo. Ya. Oye, y en el tema de, tú dices, una de las cosas es la edad de la mamá. Eso es porque los óvulos ya a partir de una cierta edad ya empiezan a ser un poco defectuosos, digamos, no, no. No vamos a decir que defectuoso, sino porque el material genético empieza a ponerse un poquito más inestable, Ah, digamos. perfecto. Y entonces se puede producir la varianza. Por eso también probablemente has visto que hay muchas jóvenes que están decidiendo congelar sus óvulos para retrasar la maternidad, pero llevar adelante la maternidad con óvulos más jóvenes. Claro, claro que sí. Oye, a ver, veamos ahora, yo al principio decía que hay personas con síndrome de Down que son muy leves y hay otras que no. ¿En qué va eso si siempre es el tema de del triplicar un cromosoma que no debió, digamos, haberse triplicado? ¿Por qué hay algunos que no lo estoy pensando en físicamente que se note o no, estoy pensando en que intelectualmente hay gente que se desarrolla muy bien y hay otros que no? Sí, bueno, te agradezco mucho tu pregunta porque creo que este es uno de los mitos más extendidos que hay en síndrome de Down y es la idea de que hay grados. Y entonces escuchamos mucho que dicen, ay, pero este es más down que este otro, ¿no? Sí, Eso como en el vulgo popular. sí, sí. Y no solamente, bueno, tú lo apuntas muy bien, ¿no? Hay algunos a los que se les nota más, ¿no? Como están más presentes los rasgos que han Ujú. sido fenotípicamente considerados como propios, los ojos achinados, el cuello más corto, la espalda. Así que tenemos por un lado los rasgos físicos, pero tenemos también el desempeño cognitivo, ¿ya? Y hay
mucha varianza, o sea, hay muchas diferencias en el desempeño cognitivo adentro del grupo de personas con síndrome de Down. La gran mayoría, el 90% de los casos de personas con síndrome de Down corresponden a esta variante tripletada en el cromosoma 21 y entonces ellos en sus células, vamos a decir, son todos Down. Todas sus células están tripletadas y en ese grupo igual hay mucha varianza, hay muchas diferencias. Entonces se parecen menos entre ellos los chicos, las personas con síndrome de Down, de lo que nos parecemos entre nosotros, las personas normotípicas. Son muy distintos, hay mucha varianza. Y la investigación lo que nos ha mostrado hasta ahora es que esa varianza parece tener relación con las oportunidades que tienen, las oportunidades escolares, las oportunidades culturales, que normalmente son construidas por la familia, ¿cierto? Por la confianza que tiene esa mamá, ese papá, esos hermanos, esos abuelos, en lo que va a lograr hacer este chico o esta chica, en cómo lo acompañamos, en cómo lo protegemos frente al estigma, que es un fenómeno social que está muy presente en Chile hacia el síndrome de Down. Y entonces, cómo vamos dándoles oportunidades y en esas oportunidades ellos van construyendo un mejor desarrollo cognitivo y van teniendo más y mejores logros. Oye, cuéntame ahora respecto de no solamente los rasgos físicos, digamos, que son comunes y que más o menos son como que todo el mundo los conoce, todo el mundo los sabe, pero hablemos ahora de los signos físicos, que cómo tienen una vida saludable o no. Hay algunos que sí se diferencian respecto de tener una vida súper saludable y a lo mejor muy larga, cosa que antes no pasaba. Y hoy día hay algunos que tienen también muchos otros defectos, y ahí sí puedo hablar absolutamente de defectos por enfermedades de nacimiento. Sí, hay una porción importante de bebés con síndrome de Down que tienen condiciones cardíacas que requieren atenciones incluso invasivas durante los primeros años de vida. ¿Ya? Esto es muy propio. También sabemos que en salud hay algunos desafíos en lo que tiene que ver con el sistema relacionado a la tiroides, que también los lleva a que puedan llegar a tener un sobrepeso, ¿ya? Entonces, todos estos son aspectos que se tienen que estar vigilando con el médico de cabecera con estos niños, ¿ya? No hay médicos que sean especialistas en síndrome de Down, sino que en general lo que tenemos son pediatras que están más sensibilizados a poder acompañar a estas familias, ¿no? También son chicos que tienen desafíos en los aspectos broncopulmonares, por ejemplo, estuvieron en mucho riesgo durante la pandemia de COVID-19. Son población vulnerable cuando tenemos las crisis de virus sincicial, incluso más allá del año de vida. Entonces sí que vienen con estos desafíos médicos. Algunos, otros chicos están totalmente sanos, ¿no? No tienen condiciones cardíacas, su tiroides funciona bien, su sistema respiratorio opera bien. Por eso el seguimiento médico tiene que ser como un seguimiento muy consciente de que estamos acompañando a un niño, a un bebé con síndrome de Down o a un adulto. Eh, una vez se supera esta parte cardíaca y están bajo control estas otras condiciones, los chicos tienen una vida que es bastante normal y te diría, digamos en términos de lo físico, ¿cierto? Y te diría que el desafío más grande que se enfrenta tiene que ver con que no sean sedentarios. ¿No? Sino que tengan oportunidades para hacer ejercicio, para hacer deporte, que puedan cuidar su alimentación. Y yo creo que en eso las familias han avanzado mucho. Cada vez tienen mejor formación, mejor información. Tenemos muchas oportunidades de deporte inclusivo. Tenemos, por ejemplo, olimpiadas especiales que está impulsando esto con mucha fuerza. El equipo de hockey inclusivo de Chile es uno de los ejemplos más bacanes de inclusión en el deporte que hay. Tenemos nadadores, atletas, deportistas de fútbol, lo que te quieras imaginar, que es muy positivo porque nos ayuda como a enfrentar este desafío del sedentarismo, que está un poquito más elevado en personas que tienen discapacidad intelectual.
Oye, y respecto de, a ver, parece que la clave sería la estimulación temprana, ¿no es cierto? Para que el chico se desarrollara lo más normalmente posible y lo más rápido posible, porque igual tienen desarrollo, pero más lento, ¿no es cierto? Y se van quedando un poco. Mucho se hacía antes, no sé si hoy sigue siendo igual. Pero mucho se hacía antes que estos chicos de alguna manera no es que los escondieran, pero no tenían la misma, la misma muestra que hacían las familias, que hacen las familias con los otros hijos. Eso ha ido variando de alguna manera, ha ido cambiando, ha ido mejorando. ¿Tú qué sabes en estos estudios que ustedes hacen? Sí, yo te diría que sí. Piensa que la primera vez que se educó en el mundo a una persona con síndrome de Down fue en 1957 en Inglaterra. Esa fue la primera vez que alguien dijo, oh, esta persona con síndrome de Down es educable, fíjate, lo podemos llevar al colegio, puede aprender a leer, a escribir, matemática, reglas de conducta, normas y demás. Entonces, claro, si tú piensas que esa era la situación en 1957, pues imagínate cuánto hemos logrado avanzar. Chile además es un país que tiene un desafío muy importante porque Chile es el país del mundo en el que nacen más niños con síndrome de Down. La incidencia es alta. En Chile nacen 2,4 niños cada 1000, en el mundo nace uno cada 1000. Entonces eso hace también que tengamos como una masa crítica importante que hace que tengamos que pensar esto desde la política pública. Y también me parece que un poquito los programas de inclusión escolar, los PIE, han ido también abriendo espacios para que tengamos a los chicos más presentes en los colegios, más presentes en las escuelas. Los colegios privados también han tenido que irse abriendo porque ves que nace el hermano y los otros 6 están en el colegio, pues ¿cómo no recibes a este hermano que llegó? Y claramente el contacto entre los niños es el que hace que la sociedad se vaya abriendo a la diferencia, ¿no? Cuando tú tienes contacto de niño con estos chicos que tienen estos desafíos, por supuesto que estás preparando a un adulto que está mucho más consciente, mucho más preparado para poder vivir esta diversidad que es natural y esta diferencia que es natural. Entonces, hemos avanzado mucho, pero también todavía quedan muchos espacios y quedan muchos desafíos porque tenemos un estigma presente que todavía está ahí. Y muchos chicos siguen afuera de los colegios y sobre todo muchos adultos siguen sin poder tener plena participación social. Oye, tú tocaste ahí un tema, como para ir terminando, un tema buenísimo, que es el tema de las políticas públicas. Tú dices que la incidencia acá en Chile es mayor que en el resto del mundo. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener también una política pública mucho más extendida, mucho más mejorada para la población. Todo el mundo no tiene acceso a todos esos avances, a el ser, por ejemplo, deportista o en general, si a los niños, a los otros, digamos, niños sin esta condición, eh, son un poco obesos, un poco estancados, ¿no? Están metidos en el celular, etcétera. Imagínate a un niño con síndrome de Down. Hay mucha gente que simplemente no, hay políticas públicas que apoyan y que hacen que estos chicos puedan ejercitarse. Por ejemplo, en un tema temprano de lenguaje, en un No. tema de deporte, en terapias ocupacionales, en terapias físicas. ¿Hay programas de intervención o son los mínimos? Ay, tu pregunta es muy capciosa. A ver, yo creo que en esto siempre tenemos que tratar de ser optimistas, ¿cierto? Y desde la Universidad de los Andes, pues nuestra postura es una postura, digamos, en lo político muy constructiva, como estamos tratando de aportar al debate, eh, tratando de ver el vaso más lleno que vacío. Yo creo que tenemos dos cosas que son muy importantes. Uno es que Chile, como Estado, está comprometido con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y eso hace que como Estado, no como gobierno, te das cuenta, sino que el Estado tenga una serie de compromisos que tiene que cumplir y que poquito a poquito ha ido avanzando. No es un camino fácil, el camino para la inclusión en discapacidad en Chile ha sido un camino difícil. Yo llevo 20 años viviendo en el país, así que conozco bastante bien el ambiente. Pero está la convención y la convención está firmada, está ratificada, entonces hay algún trabajo sobre esto. Y a raíz de la convención tenemos algunas piezas de ley, la ley 20.422, por ejemplo, que es la llamada ley de inclusión, que va empujando para que los servicios públicos y las prestaciones privadas se vean obligados a ir considerando a las personas con discapacidad como parte de la sociedad y como sujetos de pleno derecho, no como objetos de protección, que es como lo que había pasado históricamente. Que si tenemos programas de política pública efectivos andando, yo te diría que ahí hay un desafío, hay algo que hay que construir una mejor institucionalidad. Creemos que hay un trabajo muy importante que hay que hacer con los alcaldes. El trabajo claramente en discapacidad es un trabajo que es muy territorial, ¿cierto? La situación que ustedes viven en San Bernardo, pues no es la situación de los vecinos de Pedro Aguirre Cerda o de Calama o de Las Condes, ¿cierto? Hay unas sutilezas territoriales que tenemos que considerar. Y no podemos seguir avanzando sin incorporar la voz de las personas con discapacidad. Entonces también cómo los vamos escuchando, cómo los vamos poniendo en primera línea, cómo nos hacemos cargo de que son sujetos de derecho y no objetos de protección, pues ahí es donde están los desafíos para la política pública. Sí que tenemos ahora mucha financiación para las terapias. Las terapias son gratis a través de FONASA para quienes están en los primeros tramos. Todas las familias es importante que sepan eso, ¿cierto? Pueden acceder a sus terapias ocupacionales, fonoaudiológicas, psicológicas de manera gratuita. Eso quedó legislado en el último gobierno de Piñera. Pero esto no es suficiente, o sea, aquí el punto no es cómo les damos terapia, el punto es cómo los vamos integrando de manera efectiva a nuestros tejidos sociales con una sensibilidad territorial. Claro que sí, porque además de que Chile es muy diverso, como dices tú, hay algunos lugares a los que no tienen acceso a lo mejor ni siquiera para una ecografía, o que el ecógrafo más cercano está a unos cuantos kilómetros. No es llegar y hacer una estimulación, digamos, con todo este tipo de terapia diaria, ¿no? Que sería lo que necesita una persona con estas condiciones. Entonces, y aparte de eso, hay algunas familias que si no están en la gratuidad, pueden pagarlo, pero hay otras que no, Claro. simplemente, ¿no? O no pueden Y tal llegar, no vez, tienen acceso. y la investigación nos muestra que más que las terapias, ¿Mm? cómo construimos las oportunidades, ¿no? Ya, Cómo les damos oportunidades enriquecidas, cómo acompañamos a las familias para que lleven a sus niños a la biblioteca pública, al teatro, al cine, al parque, para que no tengan a sus niños guardados en la casa, claro. sino que les permitan la salida libre, el contacto con los otros niños, como los padres de los otros niños que no tienen estas condiciones permiten ese contacto, esa amistad, cómo lo fomentamos, cómo nos hacemos cargo de estos niños que tenemos todos los papás en las salas de clase que tienen sus derechos y que hay brechas en el cumplimiento de sus derechos, pues cómo los incorporamos, que también sean invitados, que también vengan a la fiesta del viernes, ¿no? Como Claro. cómo nos hacemos cargo socialmente de que no permanezcan en el margen, más allá de si tenemos terapias ocupacionales y fonoaudiológicas gratuitas, porque la vida no está hecha de terapias, la vida está hecha de contactos. Claro, no, sí, yo me refería al tema de las terapias por el tema justamente de la estimulación temprana, no solamente en terapias con profesionales, pero obviamente es muy fundamental también. Mucha gente que no sabe cómo hacer estas estimulaciones, ¿no es cierto? Bueno, tú ahí has dado a la familia fundamental y la familia tiene que saber cómo hacerlo. Muchas Mm. gracias, Marcela, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos fue el tiempo. Gracias a ti, muy amable.
Muy amable fue Marcela Tenorio con nosotros, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes y directora alterna de MICARE. Conversamos hoy día sobre el síndrome de Down. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.